queridos, estamos contentos en esta mañana porque en primer lugar, yo creo que la presencia del Señor está en este lugar, está entre nosotros, con nosotros. Bueno, ahí voy viendo cómo gestiono esto. Y quiero decirles que esta mañana nosotros hemos estado aquí, hermanos, desde las 7 de la mañana. Hemos empezado ese propósito de ayuno para gloria del Señor, en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de orar, de bendecir el nombre del Señor, de adorar a Dios. Tuvimos una hora, en principio de oración, luego propósitos específicos, y también estuvimos estudiando un poco del libro de Ageo, como bien había dicho nuestro hermano Omar. Y bueno, estamos también en ese contentamiento porque después de tantos huecos, de casi dobladas de tobillos y tal, tenemos ahora un nuevo altar. Amén. Bueno, nadie se contenta, pero no pasa nada. Aleluya. Dios está feliz por eso, porque Dios también se preocupa de proteger el estado físico de sus hijos, y entre esas cosas está el hecho de poder tener este nuevo altar. Queridos, hay unos hermanos que han tenido a bien, bueno, han sido movidos en su corazón para donar básicamente los materiales y también a nivel físico sus manos para obrar en este trabajo. Yo quiero de verdad decirles muchas gracias, hermano Omar, hermano Eric, hermano Iván, que han estado en este lugar para trabajar para el Señor. Entonces ha sido una bendición tenerles y bueno, tenerles entre nosotros, porque yo creo que Dios mueve cuando hay una necesidad dentro de su iglesia para que las cosas sean realizadas en su tiempo. Amén. Así que bueno, vamos a seguir orando, por supuesto, porque hay más cosas que después se tienen que hacer. Tenemos pensado algunas cosas. Vamos a mantenernos en oración para que sea el Señor dando provisión para la realización de eso, y también moviendo el corazón de más hermanos para poder hacer más para la casa del Señor. Así que esta mañana trataba el tema un poco acerca de la restauración del altar, del templo del Señor. De ese era el estudio que estábamos haciendo básicamente, y recordamos acerca de esto también. 16 años estaba en la deriva ese inicio de construcción que el pueblo de Israel tenía en el tiempo de Ageo. Pasaron esos 16 años aproximadamente, y después de eso es que Dios levanta a Zorobabel, y entonces empieza a mover al pueblo para poder hacer la reconstrucción. Pero ya habían 16 años de esa obra detenida, porque la gente había empezado a mirar cualquier otra cosa, pero la obra de Dios estaba parada. Bueno, este altar tenía más o menos eso también, como 16 años más o menos, de no haber sido tocado jamás. Y a veces nosotros nos fijamos en muchas otras cuestiones menores, pero lo que importa, lo que Dios está pendiente de que se mantenga, de que se restaure, de que se trabaje, no lo tenemos en cuenta. Pero en este tiempo Dios ha restaurado físicamente entonces nuestro altar, pero también Dios está interesado que no sea físicamente. El altar pueden dar testimonio los hermanos de lo que aquí adentro había. Bueno, había sucio, 16 años de polvo. ¿Qué te digo yo? Nosotros tuvimos una inundación prácticamente aquí un día, y eso era agua que no era agua servida, y se metió dentro, por lo cual también de alguna manera eso estaba allí, se secó allí. Y aparte habían estructuras viejas, y luego todo lo que estaba aquí, eso hubo que botarlo. Así que, mi querido, a veces nosotros puede que tengamos un altar en pie, pero ¿qué está dentro de ese altar? ¿Qué es lo que hay dentro? Y en primer lugar yo quería que reflexionáramos eso. No he entrado en el mensaje, pero quiero que reflexionemos eso, y que hoy en nuestro día de ayuno
nosotros podamos pensar en esa dedicación de nuestro altar al Señor todos los días de nuestra vida. Que nos preocupemos por mantenerlo, el altar del Señor, por mantener ese sitio, ese lugar especial en nuestra vida, en donde la presencia de Dios debe estar constantemente ardiendo. Amén. Y que no nos distraigamos por cosas innecesarias en ocasiones, y que pasen los muchos años, 16 años, y todavía no se había empezado a reconstruir o a construir el templo y el altar del Señor. Amén. Bueno, gracias, Carlos. Aleluya. Bueno, mi hermano, mira, hace un tiempo, hace unos meses, meses ya, eso fue en diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, 26 o 23 de diciembre aproximadamente, o 13, no, perdón, 13. El 13 de diciembre estuvimos en Baracaldo en una cena del Señor. Y yo recuerdo que ese día, bueno, Dios me movió a compartir un mensaje bastante controversial. Bueno, algo controversial, vamos a decirlo así. Usted puede ver esa primera parte de ese mensaje. Está en YouTube, día 13 de diciembre del 2025. Fue una cena del Señor. Yo recuerdo que yo tenía un poco de temor de pronunciar el nombre de ese mensaje. Y yo estuve con la tentación de no decir el nombre, de iniciar el mensaje sin nombre, pero normalmente esa no es mi costumbre, no es lo que Dios me ha dado a hacer. Yo siempre pongo un título, aunque homiléticamente algunos de mis profesores en su tiempo me decían, no es bueno que des un nombre de mensaje, porque si tú das el nombre tienes que estar bien seguro de lo que vas a hablar. Y yo le dije, pero es que esa es la idea. Si tú te paras en un púlpito, es porque tú tienes que saber lo que vas a decir. Porque si no estás, no debería montarse. Él me queda viendo así. Profesor queridísimo, profesor Giovanni. Bueno, y de ahí yo quedé con eso. Voy a poner el título para que todo tenga una hilación. Y ese día el Señor me menciona zombie. Ay, Dios mío. Yo decía zombie, ajá. Bueno, y fue duro para mí asumir ese mensaje. Ha sido uno de los mensajes un poco más duros de predicar para mí, porque hay verdades, querido, que no hay manera como decirlas. No hay otra forma, otra alternativa, sino es diciéndola como son. Y yo me acuerdo que en ese mensaje me dirigí a los hermanos, a todos los hermanos de ADF, inclusive a nosotros, los que estuvieron, no sé cuál exactamente estuvieron allí, pero hablaba acerca de la condición de la iglesia. Yo creo que hoy también vamos a tocar eso. Y me iba al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. El libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Vamos a ir a Apocalipsis 3 rápidamente, si usted lo tiene allí. Y decía algo así como: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Eso era un mensaje a la iglesia de Sardis. Y cuando yo terminé este mensaje, yo sentí de alguna manera que no era todo lo que se había dicho, que no era todo lo que se había pronunciado, que faltaban algunas cosas, que era necesario quizás profundizar un poco más acerca del tema. Yo creo que hoy es un buen día para nosotros hablar acerca de él. Así que el mensaje de hoy, querido y querida, se llama Zombie 2, segunda parte. Zombie 2, la tanatocosmética de la iglesia de hoy. Usted va a decir qué palabras raras ya va a empezar a decir el pastor. Yo le voy a explicar un poquito. Querido, este tema es un poco sensible. Vamos a comenzar con este tema. Es un poco sensible porque yo sé que la muerte para todos es algo de lo cual nosotros definitivamente ya sabemos que no queremos hablar. Nosotros no queremos saber de muerte. Háblame de vida, háblame
de las cosas hermosas que hay en el mundo. De hecho, cuando alguien, hay muchas veces que cuando perdemos a alguien de nuestra familia o algún amigo o amiga que ha hecho mella en nuestras vidas, en nuestros corazones por tanto tiempo, nosotros sencillamente queremos recordarlo de la mejor manera. Queremos recordarlo con su mejor sonrisa, en la mejor fotografía que nosotros pudimos haber tenido con ella, el mejor compartir que tuvimos hace poco. Bueno, yo tuve la pérdida física de mi tío y yo preferí a él recordarlo a que una vez que fuimos a La Guaira y nos comimos unas arepas juntos y sonreía y él era muy bromista y siempre quise desde ese momento en el que él partió con el Señor, yo creo que partió con el Señor, recordarlo de la mejor manera, con su mejor cara. Yo sí se recuerdo una sonrisa. Él pelaba todos los dientes de arriba. Eso era especial. Y bueno, hay una práctica, repito, esto es sensible. Hay una práctica dentro de lo que es la medicina forense o la preparación de los cadáveres, que se llama técnicamente tanatocosmética. Tanatocosmética. Hay personas que cuando la mayoría fallecemos naturalmente, nuestro cuerpo ya no es capaz, por supuesto, de bombear sangre. La sangre se detiene, todos los órganos se paralizan. Esa forma lozana en que nosotros nos veíamos, nuestra piel deja de ser tan lozana, empieza a opacarse la piel o se pone pálida, los labios totalmente pálidos, los colores de los ojos se va perdiendo poco a poco. Ya esa mirada se pierde entre un ojo que parece más bien grisáceo o blanco y la vida en sí ya no se nota en el cuerpo. La piel deja de ser la piel que antes nosotros veíamos de una manera estirada para ser una piel totalmente resecada y sin ningún hálito de vida. No existe vida en ese cuerpo. Y realmente es una práctica que se hace, que se maquilla básicamente al fallecido. No sé si usted sabía eso, pero eso es una práctica también. Ahí está la tanatopraxia también, que ya es recomponer un cuerpo que ha fallecido en forma trágica y que tiene que básicamente reconstruirse. Eso es también una práctica que se hace dentro de la medicina forense. Pero específicamente esto se trata del maquillaje. Algunas personas dicen, bueno, repito, es sensible, ¿ok? Es sensible. Algunas personas dicen que sus familiares fallecieron con una sonrisa. No sé si alguno ha escuchado o le han dicho. Pues hay un proceso también que inclusive le cosen por dentro de la boca y con algunas puntadas especiales y estiramiento de esos hilos internos hacia afuera, cortándolos y maquillándolos, la persona queda, en vez de tener una expresión negativa, queda con una expresión positiva. Es decir, las personas cuando vayan a verlo o verla en su ataúd, va a tener una sonrisa bien puesta, pero no es una sonrisa natural. No necesariamente ha muerto con esa sonrisa, sino que es una manera delicada y respetuosa de que las personas que quieran ver por última vez físicamente ese cuerpo se vaya con la mejor impresión de eso que está viendo. Eso es una práctica así, perdóneme, porque yo sé que es un tema delicado, es sensible y es duro, porque cuando nosotros seguramente hemos perdido un familiar, ha pasado también que es necesario maquillarlos, en algunas ocasiones ponerles algunos toques de color a sus labios porque están muy repalidecidos, o quizá colocarle algún tipo de base para esa oscuridad que se va haciendo en su piel, poder disimularla lo mejor posible. Casi hacerlo, no como si estuviera vivo, pero sí darle la mejor manera de presentarse y que de alguna remota manera pareciese que si estuviera, en vez de fallecido, estuviese durmiendo.
Esa es la intención, que parezca que sea una persona que está durmiendo y no una persona que ha perdido como tal la vida. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y a todas estas qué? A todas estas yo debo decir que en la ocasión pasada habíamos hablado de muertos en vida. Muertos en vida. Ya todos sabemos aquí lo que es un zombie, por lo menos en la cultura de videojuegos. Eso lo hablamos en la ocasión pasada. Cómo ha cambiado también el asunto. Videojuegos que ahora zombies por todos lados, y se ha perdido un poco lo que realmente significó eso en un inicio por allí en los 70s o 60s. Realmente son personas, o no voy a decirles hoy porque no me consta. De hecho, eso es otro tema. Pero se dice en la cultura popular que son personas que viven estando muertas. ¿Ok? Esa es la cultura, repito, no estoy aseverando nada. Esto es cultura popular. Ya está. Entonces se entiende un zombie. Me parece es una persona que se nota que está muerta, pero andan por ahí deambulando. ¿Hay alguna canción? Bueno, canción así, muy famosa. Y desde ese momento también se vino a hacer muy famosa esa figura. Y yo quise en ese tiempo, en ese día, hacer una comparación, vamos a decir así, un símil entre lo que significaba lo que dice Apocalipsis 3 con lo que es esta figura, un zombie. Tienes nombre de que vives, pero la verdad, dice el Señor, es que estás muerto. Tú pareces que viviese, pero en profundidad, la verdad, es que estás muerto. Es que no hay nada que parezca o que haga sentido con que tú vives cuando tu vida, cuando tu condición realmente dista mucho de lo que el Señor considera una persona viva. Una iglesia viva. Una iglesia redimida, una iglesia transformada, una iglesia nacida de nuevo. Nosotros debemos tomar en consideración que una persona que no es nacida de nuevo, entendiéndose bien lo que esto significa, no está viva. Y que hay personas dentro de la iglesia que también pueden parecer vivas, pero no tienen nada en absoluto de lo que el Señor diría que es una persona realmente viva. Y esto es preocupante. Es preocupante, hermanos amados, que la tanatocosmética hoy en día también sea una práctica. Ahora no solamente es que hay muertos vivientes, es que esos muertos ahora no solamente deambulan por allí, no se sientan en la iglesia solamente y esperan a que se dé un bonito mensaje y me voy y regreso, sino que esos muertos ahora dentro de la iglesia también quieren maquillarse. Quieren aplicar unas cuantas capas de base. Quieren pintar sus labios, se quieren decorar el cabello. Quieren poner un buen vestido, una corbata de último modelo. Quieren adornarse y decorarse a modo de que las personas piensen que realmente estoy vivo. Yo quiero ocultar la realidad que hay en mí y aplico la tanatocosmética de una forma espectacular. Se vuelven especialistas maquilladores. Se vuelven en disimuladores profesionales. No hay quien pueda observar realmente lo que hay detrás de ese maquillaje, detrás de esas cuantas capas de base. No hay quien se dé cuenta dentro de la iglesia que están usando un perfume súper y ultra poderoso para tapar la podredumbre real que hay detrás de todo ese adorno decorativo. Y lamentablemente, amado, yo debo ser crudo hoy en decir que hay esto dentro de la iglesia. Que existen personas que no solamente están caminando por un camino de muerte, que están muertas realmente en vida. Y discúlpeme, querido, alguien me enseñó que si alguien se ofende
por lo que dice el predicador, está bien que se ofenda. Pero si la palabra de Dios es la que te ofende, tu problema no es con el predicador. Tu problema es con Jesús. Y si tu problema es con Jesús, es momento de ir y acudir a Jesús. Así que a los hermanos, hermanas que están aquí presentes, este mensaje no ha sido compuesto para ninguno de ustedes. Algunas personas dicen, ya el pastor seguramente me está lanzando. No, yo no tengo tiempo, querido, de sentarme a revisar redes sociales de nadie. Yo no tengo tiempo, querido, de estar averiguándole la vida de nadie. No tengo tiempo para eso, mi amado. Yo no soy un policía espiritual, no soy un investigador espiritual. Yo no tengo por qué estar entremetiéndome en la vida de cada uno específicamente. Solamente soy llamado de parte de Dios para decir algunas verdades cuando toca decir las verdades, porque creo que esas mismas verdades son las que nos van a llevar a recomponer nuestro camino, a encarrilarnos hacia Dios, y si estamos muertos de alguna manera, poder acudir a la vida que es el mismo Jesús. Pero, amado hermano, Dios nos ha permitido a nosotros los pastores que estamos en este lugar pastorear una iglesia que está llamada para vida. Una iglesia que está llamada para vida, no para muerte. Una iglesia que no debe inmiscuirse de ninguna manera con ninguna tanatocosmética, ni tanatopraxia, ni nada que tenga que ver con la muerte, sino que nuestra identidad debe ser la vida real en Cristo. Debe ser realmente no andar con un maquillaje, querido amado. Y yo no quiero que esto se vaya a literalizar. El pastor está diciendo ahora que no hay que usar maquillaje. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando a nivel espiritual. Estoy diciendo, querido, que hay gente que no se aplica ningún tipo de maquillaje en su cara porque son sumamente religiosos. Son personas que dicen que si se ponen maquillaje en la cara están pecando, están ofendiendo a Dios, y eso no le agrada a Dios. Que el maquillaje no va a entrar al cielo y un montón de cosas, pero espiritualmente tienen todos los kilos de maquillaje que puedan haber en el planeta entero, porque quieren ocultar su podredumbre espiritual. Solo maquillaje. Y esto es lamentable en la iglesia de hoy en día. Yo creo que el corazón del Señor debe estar tan triste cuando ve este tipo de actitudes de hipocresía. Él está esperando un arrepentimiento real, está esperando que nosotros no seamos hipócritas. Amados, la palabra del Señor, yo quiero ir directamente a la palabra del Señor. El día de hoy nuestro basamento no va a estar en Apocalipsis, ya lo mencionamos. Más el día de hoy va a estar en dos principales versículos. Uno va a estar en Hechos de los Apóstoles 23, específicamente el versículo 3. Y luego nosotros vamos a ir a Mateo. Vamos primero a Hechos. Amén. Mateo, ya se lo voy a ir ubicando. Es Mateo 23 también. Y el versículo es el 27 y podemos leer desde el 26. Así que vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 23:3 dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Quebrantas la ley y me mandas a golpear? La palabra de Dios, amados, en este trozo de texto histórico en Hechos de los Apóstoles nos menciona a un Pablo que está ante un concilio, el concilio en el cual entre ellos también estaban los sacerdotes presentes. Sacerdotes que de hecho debería entenderse o sobreentenderse que estaban para enseñar la ley, pero no solamente para enseñarla, estaban básicamente para hacerse cumplida en sus propias vidas. En muchas ocasiones yo he mencionado maestros de la antigüedad. Ellos vivían básicamente con sus discípulos. Sus discípulos vivían con sus maestros. Ellos decidían quién iba a ser el maestro de su vida,
y ellos iban a su casa y básicamente convivían con él todo el tiempo. Ellos estaban esperando era observar de parte de los maestros en todas las áreas de su vida cuál era su comportamiento. Querían saber cómo era que se comían el huevo en la mañana, si era frito, si era como sea, en el horno, como fuera, duro. Ellos querían saber cómo era que le hablaban a sus esposas. Ellos querían saber cómo era que criaban a sus hijos. Querían saber si realmente estudiaban la palabra. Ellos querían saber cuántas horas oraban al día. Ellos querían saber si usaban o no usaban la vestimenta judía. Ellos querían saber absolutamente todo. Querían saber cómo se cuidaban las patillas, porque sabe usted que los judíos se dejan crecer las patillas, y eso tiene un porqué. O sea, todo a nivel cultural y religioso, ceremonial, ellos querían verlo en práctica. Algunas personas aprenden teóricamente perfecto, pero la mayoría aprende viendo. Yo quiero observar qué es, cómo se hace, para poder yo replicar, y en esa replicada y replicada y replicada, yo aprendo acerca de lo que estoy viendo. Pues eso se hacía antes. Y Pablo no es menos que quiere esperar de parte de los sacerdotes de ese momento un ejemplo. Sin embargo, Pablo sabía, porque él había pertenecido al fariseísmo extremo, qué eran los fariseos. Él conocía, porque él de alguna manera pertenecía al Sanedrín. Él conocía desde adentro cómo funcionaba el fariseísmo, la religiosidad. Él conocía cómo funcionaba la mente y el corazón religioso. Él sabía lo capaz que era de hacer esa gente religiosa. Conocía cuál tal era la hipocresía de su corazón, que les importaba nada más ellos, su hacer, su posición. Le importaba solamente su imagen, cómo la gente los veía, si iban a perder el poder, se habían politizado en absoluto. Ellos era pendientes de su posición, de su lugar. El sacerdote estaba pendiente de que él fuera y continuase siendo sacerdote. Hoy en día eso pasa mucho también en la iglesia, querido. Hay personas que solamente están pendientes, no están pendientes de cuidar el rebaño, no están pendientes de cuidar a las ovejas, no están pendientes de darle un alimento sólido, no quieren discipular, no desean estar pendientes de nadie, solo están pendientes de ellos mismos y de ellas mismas. Lo único que desean es permanecer siendo vitalicios en un puesto que le han dado. Lo que les importa únicamente es seguir siendo pastor de tal iglesia, pero no les importa realmente nada más. Y eso es algo terrible. Es algo terrible principalmente porque Dios no nos mandó a nosotros a cuidar absolutamente nada, y un puesto mucho que menos. La palabra de Dios nos va a llevar a reconocer que nosotros estamos solamente por un momento en esta tierra, querido amado hermano. Que los días de nuestra vida son tan y tan cortos en comparación con una eternidad, y que el tiempo que tú puedas estar en un puesto es muchísimo más corto que tu vida, que es tan corta para los ojos de Dios. No vale la pena. No vale la pena estar detrás de un puesto, porque eso no es lo es todo en tu vida. El título es algo que pasa. El día de mañana, querido o querida, si a ti te quitasen el título, si tú ya no fueses más pastor, si tú ya no fueses más maestro, si ya tú no fueres más músico, si tú no fueres más lo que eres hoy en día, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Tú vas a entrar en depresión? ¿Tú vas a decir mi vida se acabó? ¿Tú vas a ir al derrotero? ¿O tú vas a avanzar en el Señor porque tú no eres el título que ahora mismo ostentas? Porque tú vas más allá de eso, porque eres tú como persona que Dios creó, al que amó, al que restauró, al que sanó, al que tomó entre sus brazos. No le importa a Dios tu título, lo que le importa eres tú y tu alma.
Cuando nosotros lleguemos al cielo, querido, no van a haber varias filas. No, olvídelo. Ahora mismo la iglesia hace lugares especiales. Aquí se van a sentar los reverendos. No, espérate. Bueno, y eso que no somos de los que lo ponemos en el altar, pero eso ya es otra cosa. Aquí se sientan los pastores. Aquí se sientan los reverendos. Aquí se sientan los presbíteros. Calcúlame la distancia en que se vaya a sentar un pastor entre un presbítero, entre un no sé qué, porque ellos son los más santos. Entonces tú sabes que hay que atenderlo primero. Les ponemos unas sillas especiales rojas. Algunos saben de lo que estoy hablando yo. Si miras hacia la izquierda, no, esa no está puesta ahí por eso. Pero empezamos a poner lugares especiales, querido. En el cielo hay una canción que dice que en el cielo no hay hospital. Hay varias cosas que no vamos a encontrar en el cielo. Hospital es una de ellas. Pero filas y sillas especiales son otras que no vamos a ver. Cuando nosotros estemos en el cielo, usted no se va a sentar en una silla pastoral especial. Cuando estemos en el cielo, usted no va a sentarse en ninguna silla especial para el diácono y para el presbítero. Usted va a ser un simple adorador del Señor que al igual y nivel, el mismo nivel que todos los demás, va a postrar sus rodillas ante la presencia de Dios y va a decir santo, santo, santo al unísono con todos los miles de millares de las personas que hayan estado y entrado a la presencia de Dios. Así que, querido, si de verdad tú y yo queremos vivir como cuando estamos en el cielo, olvídate de tus privilegios. Olvídalo. Olvida sillas ostentosas, lugares especiales, atenciones únicas, pastorales, hipócritas por demás. Querido, no funciona de esa manera. Nosotros debemos tener, por supuesto, la palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestros pastores, que debemos tenerlo por estimados. Pero una cosa es la estimación y el respeto, y otra cosa es la adulación desmedida. Así que la adulación desmedida es una práctica del mundo. Es una práctica totalmente anticristiana. Iba a decir anticristo, pero ya es como demasiado de decir. Sí, anticristiana. Eso no está correcto. No está bien que adulemos por demás a una persona cuando la palabra del Señor ni siquiera nos manda a decirle padre a ni siquiera un pastor. Nosotros no podemos decirle padre a nadie, solamente a Dios. ¿Cómo es posible que hoy eso se está dando en la iglesia del Señor? Es una cosa totalmente desviada de la palabra de Dios. Y nosotros, por tener una admiración sobre y desmedida hacia alguna persona prominente en cualquier ministerio sea, entonces nosotros caemos en una adulación extrema que nos lleva directamente al pecado. Y después nosotros queremos aplicar unas cuantas capas de maquillaje. Y queremos decir, es que yo admiro al pastor. Es que yo admiro a la pastora. Es que yo admiro al líder. Y por eso yo le hablo de esa manera. Por eso yo le llamo que es mi padre. Por eso yo le llamo un montón de cosas. Yo he tenido que lamentablemente, querido, escuchar gente, escuchar pastores hablar acerca de otros líderes pastorales que son prácticamente el sustituto, la sustitución de Dios en la tierra. Eso es una aberración doctrinal absoluta e inaceptable. Y nosotros debemos considerar estas cosas, amados. Nosotros debemos llamar las cosas como son. Eso es pecado. Eso está mal delante de Dios. Eso es abominable delante de la presencia de Dios. Y así no hay manera en que Dios se pueda mover en una iglesia. Y si Dios se moviera en una iglesia supuestamente en esa condición, sin arrepentimiento, sin haber vuelto atrás y haber considerado estas cosas, entonces nosotros tenemos que observar bien qué es lo que se está moviendo. Nosotros tendríamos que preguntarnos qué tipo de fuego es el que se está moviendo.
dentro de una iglesia en estas condiciones, porque según la palabra de Dios hay fuego de parte de Dios. ¿Sí o no? Pero también hay fuego extraño. También lo hay. Y hay personas que maquillan su muerte con tanta saltarinidad, con una algarabía indecible, inexplicable. Y sienten y sienten y sienten y sienten. Está muy bien que sientan. Dios nos ha hecho a nosotros para sentir. El alma de nosotros es donde están esos sentimientos, ¿verdad, hermana Poliana? Y la mente. Y Dios nos ha hecho para sentir tristeza, sentir alegría, para disfrutar de todos los sentimientos. El Señor Jesús sintió, Él lloró. Si tú lloras es porque tienes un sentimiento allí, ¿sí o no? Él se contentó, Él se alegró. La palabra de Dios dice que nosotros debemos alegrarnos o reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Sin embargo, eso es una práctica que ya casi yo no observo. Nosotros queremos alegrarnos con los que se alegran, pero en muchas ocasiones en la iglesia te estás riendo porque te pusiste un maquillaje de sonrisa y por dentro estás deseando totalmente lo contrario. Ese puesto tenía que haberlo tenido yo. Ese liderazgo no era para él. Yo he trabajado demasiado tiempo en esta iglesia. ¿Cómo es posible que el pastor no me haya considerado para ser líder? ¿Cómo es posible que el pastor yo haya pasado 2 años en la iglesia, yo ya aprendiendo, estoy haciendo la escuela de teología, me he hecho todos los cursos, escuela de predicadores, estoy en la iglesia todos martes, jueves, sábado, domingo, ayuno, estoy flaco ya? A usted no, usted tiene apenas como 4 horas de estar ayunando, así que vamos para adelante. Y no fue capaz de mirarme. No me observó a mí, que soy el que más he hecho. Yo soy el que más me he esforzado. ¿Es que soy acaso como nada? Y empiezan a meter a Dios. Entonces es que Dios no me quiere. Y no entienden que no es en el tiempo que tú crees o que yo crea, sino que es el tiempo que ha determinado Dios, en el cual tú vas a estar preparado y apto para poder asumir cualquiera sea el punto, el liderazgo que Dios va a poner en ti, y para que lo manejes bien tiene que pasar un tiempo. Y nosotros empezamos a maquillar nuestra molestia, y en vez de hablarlo, en vez de decir, sí, es verdad, yo me sentí mal, pastor, yo no me sentí bien por lo que pasó, ore por mí, o me arrepiento por lo que he sentido, porque somos seres humanos y ese sentimiento no es de parte de Dios. A veces ni siquiera logramos comprender que esos sentimientos no son de parte de Dios, que son dardos del enemigo que ha puesto en nuestra mente, y nosotros nos dejamos llevar por eso. Y una cosa nos lleva a otra, y un pecado nos lleva a otro pecado. Solo que como pecamos no nos arrepentimos por orgullo, entonces lo que nosotros vamos a hacer a continuación es una capa de maquillaje. La primera base de maquillaje la ponemos para que no se nos note la cara carabeluda. Y posteriormente después vamos a empezar a maquillarnos todo lo que sea necesario para que nadie se dé cuenta de lo que realmente está pasando conmigo. Que desde hace mucho tiempo yo dejé de cumplir en mi vida la palabra del Señor. Que desde hace mucho tiempo, a pesar de que yo me la paso brincando en los cultos y que son poderosos y que son de fuego, no tengo nada con el fuego, o sea, nada malo en contra del fuego de Dios. Pero no me digas que es fuego de Dios cuando tú no eres capaz de cumplir ni siquiera uno de los que conglomeran lo que llamamos el fruto del Espíritu. No me digas eso. Querido, no me digas que tú estás en el Espíritu, danzando en el Espíritu. No me digas que tú hablas en lenguas.
No me digas que tú eres el más espiritual porque haces un montón de ayunos, cuando no se nota, no se ve, no se observa, no se palpa, no se tiene evidencia acerca del fruto del Espíritu en tu vida. Tú hablas muchos en lengua más que toda la iglesia, pero eres un chismoso o chismosa más que toda la iglesia. Ay, perdón. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué hay chismoso en la iglesia? Entonces usted nunca ha estado en una iglesia. He estado en varias. Usted le profetiza a todo el mundo. Eres el profeta de la iglesia. Donde llega hay una palabra de Dios. Hay gente que ve a Dios, ve luces, ve cosas. Bueno, yo no vamos a entrar ahí. Pero hay gente que ve casi a Dios literalmente, querido. Pero son asesinos espirituales. Ojo lo que yo estoy diciendo. Asesinos espirituales. No les tiembla el pulso en el momento en el que alguien se interpone en su camino, a sus logros, a sus metas personales en Dios. Que más que decir en Dios, son metas personales dentro de una organización porque lo ven de manera política. Entonces ellos se arman con todo lo que tienen. Ellos se arman con la misma palabra de Dios para usarla no como bendición para otros, sino para lanzarle cuando mejor lo vean una ráfaga de plomos. Estos plomos son versículos. Le lanzan ráfaga de versículos como a modo de plomo, no para bendecir a la gente, sino para reventarlos, sino para eliminarlos. Son asesinos espirituales. Entonces, hay una dualidad que tú ves en sus vidas que dice, ¿cómo es posible que un asesino de tal calaña vaya a montarse en un púlpito a predicarme de amor cuando yo observo totalmente lo contrario? Se está poniendo un maquillaje, se está haciendo una tanatopraxia, tanatocosmética y tanatopraxia también. No está siendo verdadero, está siendo un hipócrita. Eres una pared blanqueada. Pared blanqueada, un término que se utiliza en por lo menos varias ocasiones en la Biblia en cuanto a pared blanqueada. Blanqueado se utiliza en varias ocasiones en la Biblia. La palabra de Dios, aparte en Mateo, de que Pablo le dice al sacerdote, y por supuesto luego él le pide, se disculpa, porque no había que decirle así, decía la palabra del Señor en la antigüedad, no había que decirle así a un líder eclesiástico, en este caso un sacerdote, y él se disculpa. Pero el que se disculpe no quiere decir que lo que haya dicho no haya sido verdad. Él se pudo disculpar ante el sacerdote, pero él jamás dijo que él dijo una mentira y se disculpaba por la mentira que había dicho. Él se disculpó por la forma de referirse y decirle una verdad de manera tan cruda, pero no por la verdad que había en las palabras que dijo. Así que la pared blanqueada se había mantenido. ¿Qué era una pared blanqueada? Una pared blanqueada era lo que básicamente imaginamos. En la antigüedad se construían las paredes, la mampostería, se construían en piedra, se construían en materiales rocosos, por ejemplo. Y llegaba un tiempo en el cual el moho y el cual la suciedad y el cual las condiciones climáticas iban haciendo mella en estas paredes, se oscurecían, se corroían, se erosionaban. Y pasaban los años y entonces la casa dejaba de ser lo que era. Esa piedra blanquecina o grisácea clara pasaba a ser una piedra oscura, quizás también rayada. Antes no existían los grafiteros, Omar, pero habían unos parecidos a los grafiteros. Aquellos cogían una piedra sobre una piedra que era la pared y empezaban ahí a escribir en hebreo. Quizás esto es una cosa que yo estoy imaginando, no es que esté en la palabra, pero empezaban a grafitear en la roca, en la pared, y empezaban a escribir ahí cualquier cosa. Puede ser incluso
en contra de los mismos fariseos, por ejemplo, que la cosa se veía también un poco politizada. No lo sé, estoy imaginando. Pero las personas querían renovar esas paredes, querían renovar esas casas y decidían entonces colocarle una mezcla quizás de cal o una mezcla de alguna cosa parecida que se asemejara a ese grisáceo o blanquecino inicial que se había compuesto en la estructura mampostera de esa casa. Y eso le daba un nuevo aire, eso le daba una nueva imagen, eso le daba una nueva forma de verla. La gente pasaba por ahí y dijo, bueno, renovaron la casa. O que usted no se acuerdan los diciembre en su país cuando aprovechaba para pintar la casa después que todo el año su hijo había rayado y rayado y la comida la había pasado así, la mano llena de pasta con salsa roja, así, y usted aprovechaba. Sí, y en diciembre le pasábamos una pintada para que se viera como blanqueada, pared blanqueada, que me ocultas tus grietas, me ocultas tus roturas, me ocultas tu ennegrecimiento, pero no quiere decir que no lo tengas. No quiere decir que no estés roto por dentro, no quiere decir que estés mal realmente. Lo que quiere decir es que me estás pasando una renovación ficticia, pero lo que tiene que ser trabajado todavía se mantiene dentro de ti. Todavía tiene que ser trabajado por el Señor, pero han pasado 20 años y tú no te has dignado a mirar atrás o a mirar más bien hacia adentro, sino que te has dedicado a mirar a otro, a mirar la paja que está puesta en el ojo de otro hermano. 20 años, 10 años, 30 años, 40 años en la iglesia y aún te dedicas a mirar la paja del otro, tal cual juez, cuando el juez verdadero es nuestro Señor Jesús. Cuando el único que tiene el derecho de mirar la paja es Él. ¿Y sabes qué Él hace? Si la ve. Y si te arrepientes, te perdona. Mientras esos hermanos de tantos años, algunos están viendo la paja y en vez de perdonar, lo que están es atosigando cada vez más, ahorcando cada vez más, dejando sin oxígeno cada vez más, sin aliento, para que la frustración personal haga mella en la vida de otros. Entonces las frustraciones antiguas de las personas que no han sido capaces de decirle al Señor, trabaja en mi vida, las reflejan en las personas que están queriendo crecer poco a poco en el Señor. Como yo no fui victorioso porque no me atreví a que el Señor trabajara en mi pecado, yo me voy a poner una máscara, yo voy a hacerme una tanatocosmética, me voy a maquillar bien, voy a hacer parecer que soy piadoso y bondadoso, pero ese no va a ser más que yo aquí en la iglesia. En cuanto pueda, lo aplasto, lo bajo de la nube, decían en mi país, le corto las alas, le quito el caminar. Nos convertimos en aquellos que en vez de facilitar el acceso a Cristo, en vez de facilitar el camino a Dios, en vez de ser lo que debemos hacer, que son multiplicadores, debemos ser multiplicadores. Debemos multiplicarnos como ovejas del Señor. En vez de multiplicarnos como hay una enfermedad que no se ha curado y que hemos querido tapar, hermanos, entonces lo que pasa es que no hay multiplicación. Que ovejas enfermas no son capaces de multiplicarse. No hay manera. Lo primero que se tiene que hacer en el rebaño es... Bueno, esto va a ser fuerte. Muy fuerte. Hay que sacrificar.
pero yo no soy el pastor que sacrifica. No, olvídalo. La palabra del Señor dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntas. Que no es el pastor quien va a quitar la cizaña, no, es Jesús que lo hará. Pero en algún momento eso va a pasar. Ahora, yo creo que el deseo de los pastores de este lugar y de los pastores de ADF España, voy a ponerme aquí en sintonía y hablo también por ellos. Creo que el deseo nuestro es que nadie sea contado por cizaña. Es que todos nosotros seamos vistos por el Señor tal cual nosotros somos. Que no nos presentemos ante el Señor con una cara